Dice la palabra de Dios en el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias te damos porque tú nos permites estar nuevamente reunidos para escuchar de tu palabra. Gracias, Padre, por darnos de tu gracia y misericordia y permanecernos fiel hasta este momento. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, que tu Santo Espíritu redarguya nuestro ser y podamos cambiar lo que tengamos que cambiar. Úsame, Señor, en esta mañana. Pon palabras en mi boca de amor, pon palabras en mi boca de edificación, y a ti sea la honra y la gloria. Gracias por esta amada iglesia que está siempre dispuesta a trabajar, apoyar y ver por los hermanos. Te damos las gracias, Señor, por todo, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues antes de iniciar, hermanos, me gustaría decir algo que no acostumbro a decirlo, pero después de este estudio dije, tengo que decirlo esta vez. Y es que muchas veces, ¿verdad? Yo he escuchado a personas que dicen, bueno, es que la predicación fue muy dura y me lastimó. Hermanos, no quiero decir palabras que puedan lastimarlos, sino que los motiven a seguir siendo esa iglesia que en su gracia Dios ha sostenido. Una iglesia amada y fiel, temerosa de Dios, hospedadora, dadivosa. Y quiero decirles, hermanos, que les amo mucho en el Señor. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque el tema de hoy, viendo ya todos los temas que el pastor Marcos me pasaba, me puso un tema muy complicado, el libro de Ageo. Porque es un libro en el cual no hay muchos datos. Y como ya han visto anteriormente, ¿verdad? Los profetas no estaban para abrazarlos con amor, no estaban para decirles, ánimo, tú puedes, como actualmente algunas personas, algunos cristianos también tienen este sentido, ¿verdad? Sino que los exhortaba con amor, los exhortaba con palabras duras, en el cual el pueblo era edificado, en el cual el pueblo estaba pasando por pecado, es la palabra correcta, ¿verdad? Que estaba en desobediencia, y el profeta de Dios, el siervo de Dios, prácticamente hablaba a su pueblo y con palabras duras, ¿verdad? Pero, hermanos, si podemos recordar en las semanas anteriores, ¿verdad? Han caminado por la voz de los profetas que Dios levantó en esos tiempos difíciles. Aquí surge la primera pregunta. ¿Quién no ha pasado por un tiempo difícil? ¿Quién no ha pasado? ¿Quién puede decir, hermano, no, yo estoy muy bien, toda la vida ha sido color de rosa? Yo creo que no, hermanos, ¿verdad? Todos hemos pasado por circunstancias difíciles, por circunstancias las cuales nos vemos abrumados, nos vemos aterrorizados, y no es malo sentir temor, no es malo sentir miedo, preocupación, son sentimientos que Dios ha puesto en nuestro ser. Pero el problema, la otra vez predicaba en otra iglesia y les decía, el problema es que cuando nosotros tenemos temor y no nos agarramos en Dios, no nos aferramos a su palabra y no le buscamos, ya ahí es el problema. El problema no es tener miedo. Pero bueno, escuchamos a Oseas, aquel profeta del amor fiel. Es una historia emocionante, una historia muy, muy bonita, muy hermosa, y puedo verme identificado con la historia de Oseas. En ese sentido, yo creo que todos, ¿verdad? De cómo, a pesar de que la iglesia, ¿verdad? A pesar de que el pueblo fue infiel, ¿verdad? Dios muestra su amor y su misericordia constantemente. Aquel profeta de amor fiel de Dios, quien nos mostró que aunque el pueblo fue infiel, el amor del Señor permanece y llama al arrepentimiento. Pero también, ¿verdad? Estábamos escuchando al profeta Sofonías, estaban leyendo
que habla del día de Jehová, un día de juicio, pero también un día de esperanza para los que confían en Él. Y ambos profetas nos mostraron que el corazón de Dios, ¿cuál es ese? Es un Dios que corrige, pero que también restaura. Un Dios que advierte, pero que también acoge en misericordia. Dios disciplina a su pueblo para purificarlo, no para destruirlo. Ese es el propósito. Dios disciplina a su pueblo para purificarlo, no para destruirlo. Y ahora vamos a dar un salto enorme, ¿verdad?, en la historia. Y llegamos a un tiempo donde el pueblo de Israel prácticamente estaban con un problema parecido. Y una vez analizando todo este pasaje y todo este tiempo, si damos otro salto otro salto muy grande a nuestra actualidad, pudiera ser que el problema es el mismo. Ahorita me van a entender. Entonces, el pueblo ya no estaba en el exilio. Ya había salido del exilio. Si recordamos un poco la historia, ¿verdad? El pueblo de Dios fue exiliado y prácticamente pasaron ahí un tiempo y regresa, ¿verdad?, a Jerusalén, porque Dios cumple con su promesa. Y ellos fueron liberados de Babilonia, reconstruyeron sus hogares, plantaron sus viñas, se establecieron nuevamente. Pero había un problema. Había una situación que les estaba apartando de Dios. Y aquí les hago esta siguiente pregunta. ¿No les suena algo familiar ese proceso o esas situaciones en las cuales tal vez hayas pasado? Algo estaba pasando mal en el pueblo de Dios, con los escogidos de Dios, con sus hijos. El templo, la casa de Dios, seguía en ruinas. El pueblo estaba ocupado, demasiado ocupado, en sus propios asuntos. Habían vuelto del exilio, sí, pero Dios no ocupaba el centro de sus vidas. Dios no era el centro de sus vidas. Tenían otras prioridades. La vida del cristiano está demasiado ocupado en la Ciudad de México para atender sus propios asuntos, pero no para la obra de Dios. Ellos decían, no es el tiempo de edificar la casa de Jehová. Vemos ahí en el en el capítulo 1, versículo 2, que dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mientras que tanto ellos se dedicaban a su propia casa, a su propio trabajo, a su comodidad, Dios levanta a Ageo, un profeta no con palabras poéticas como Isaías, ni con lágrimas como Jeremías, sino con una palabra directa, clara y práctica. Vemos el versículo 7 al 8, cómo les dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Gracias a Dios por esos siervos de la iglesia, de esta amada iglesia Getsemaní, ¿verdad? Que así como Isaías, con acariciables palabras poéticas, pero también siervos como Jeremías, cuyo llanto nos enseña a tener un corazón sensible y compasivo, pero también por aquellos Ageo que nos exhortan de manera clara y directa. Tal vez usted ya sabrá quiénes son esos profetas, ¿verdad? Esos siervos que nos hablan con amor, con palabras directas. Y así era Ageo, así fue Ageo. El mensaje de Ageo no es simplemente construir un edificio, es volver a poner a Dios en el centro de sus vidas. No solamente era que tenían que construir el edificio, sino que Dios sea el centro de sus vidas, porque cuando el pueblo deja de priorizar a Dios, la vida pierde sentido. Y cuando el pueblo obedece, la gloria de Dios vuelve a habitar en medio de ellos. Esta historia, hermanos, no solamente es del año 520 antes de Cristo, también es nuestra historia. A veces no estamos en ruinas como en Jerusalén, a veces no estamos con problemas como los que pasaban en ellos, pero nuestro corazón puede estar descuidado. A veces no hemos dejado de creer, a veces no hemos dejado de alejarnos de Dios.
Cierto día una persona a mí me dijo, tengo problemas, pero no me he alejado de Dios. No me alejé de la iglesia. Sigo creyendo en Dios. Y dije, qué bueno, está bien. Pero hemos dejado de edificar. Hemos dejado de acercarnos a Dios. Y hoy mismo Dios nos dice, yo estoy con ustedes, edifiquen. Ese fue el mensaje de Ageo. La presencia de Dios impulsa la obediencia a su pueblo. Y la verdadera edificación no comienza con las piedras, no comienza con la madera, sino que comienza en nuestros corazones, reconociendo que si Jehová está con nosotros, podemos quedarnos. No podemos quedarnos quietos, perdón. El pueblo comenzó la reconstrucción del templo, pero la obra se detuvo por oposición y desánimo. Esto lo podemos ver en Esdras, podemos ver un poco del contexto en el libro de Esdras, cómo el pueblo empieza a edificar el templo, nuevamente a construir este templo, pero empieza a haber oposición, empieza a haber desánimo. Entonces, mientras tanto, el pueblo edificó sus propias casas, pero ya no edificó la casa de Dios. Vemos ahí en el versículo 4 de nuestro pasaje, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitáis en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Dejaron la construcción del templo, dejaron de avanzar en esta obra. Cuando yo era un niño, teníamos 10 años con mis amigos, ahí en la casa de mi abuela había un pino enorme con unas ramas frondosas y nuestro sueño y nuestra ilusión siempre era hacer una casa de madera en ese pino, tener la escalera y poder pasar un tiempo ahí. Pero cuando pasó el tiempo, esa casita de madera que teníamos la intención de fabricar, de construir, quedó simplemente en el abandono. Teníamos la emoción, teníamos la inquietud, teníamos el deseo de construirla, teníamos los planes en la mente, las tablas listas, pero nunca la terminamos. ¿Por qué? Porque al final preferimos jugar. La idea era buena, pero no era nuestra prioridad. Así pasa muchas veces en nuestra vida espiritual. Tenemos el deseo de servir a Dios, de prepararnos, de hacer algo para su obra, pero decimos, algún día, cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando no esté enfermo, cuando no haga esto, cuando ya mis hijos crezcan, cuando, nunca llega. El problema no es la falta de intención, sino la falta de prioridad. Y como aquella casita de árbol que nosotros estábamos construyendo, las cosas que Dios nos ha llamado a edificar quedan a medias. Ya no las terminamos. O simplemente nunca avanzan. Por eso esta mañana, hermanos, vamos a estar meditando en este pasaje y preguntándonos si Dios estaba con ellos, si Dios permanece fiel, permanece su presencia siempre con nosotros, ¿por qué el pueblo no avanzaba? ¿Por qué el pueblo no avanzaba en su llamado? ¿Por qué el pueblo había parado la obra de Dios? Pero también, hermanos, ¿cómo puede un pueblo que experimentó la gracia en el exilio, en toda su vida, en la vida de sus padres, si experimentaron esa gracia divina, ¿por qué descuidaron la casa de Dios? ¿Por qué la dejaron? Estaban ocupados, estaban trabajando, estaban esforzándose, pero no en lo que Dios había mandado. Por eso el Señor los confronta con esa frase repetida 2 veces en el versículo 5 y versículo 7. Considerad bien sus caminos. Considera bien sus caminos. Y es como si Dios dijera, ¡hey, alto! Espérate, un momento. Mira y evalúa hacia dónde estás caminando y qué lugar estoy ocupando yo en tu vida. Estuve comparando
algunas versiones de la Biblia, en la traducción del lenguaje actual, lo traduce como: yo soy el Dios de Israel y quiero que pienses seriamente en lo que estás haciendo. Piensa un momento, hermano. ¿Realmente lo que estás haciendo es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Realmente Dios está poniendo eso en tu corazón para que lo hagas y lo termines? Si es así, adelante. Pero si no, meditad bien sobre vuestros caminos. Y es que, ¿sabe qué, hermano? El pueblo del versículo 2, vemos ahí cómo el pueblo contesta, ¿verdad? Tiene este pensamiento. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. La excusa del todavía no, ¿verdad? El pretexto del todavía no. No ha llegado aún el tiempo. Y para sorpresa mía, cuando empecé a estudiar palabra de tiempo, yo pensé que se trataba en esa línea del tiempo, en ese cronos que el griego marca, pero en hebreo se usa la palabra et, que es similar al kairos. Entonces, el tiempo, el momento apropiado, no describe simplemente el paso del tiempo, sino el momento señalado por Dios para actuar. Cuando el pueblo de Ageo decía: aún no ha venido el tiempo, se refería a que no estaban haciendo un análisis espiritual profundo, sino estaban reinterpretando el tiempo a su conveniencia. Ellos decían: es que no es el tiempo de Dios. Dios todavía no nos ha permitido. Pero simplemente lo están usando como una excusa para no hacer aquello que Dios les había dicho que hicieran. ¿Les suena algo familiar esto? Muchas veces nos pasa así. Decimos: es que no es el tiempo de Dios. Bueno, tal vez sí es el tiempo de Dios, pero estás poniendo una excusa. Viene a mi memoria cuando yo tenía 17 años y yo le decía a mi papá: papá, quiero servir a la iglesia, quiero prepararme en un seminario. Y mi padre me decía: estudia mejor otra carrera, probablemente no es el tiempo de Dios. Después de ya unos años, me di cuenta que realmente era el tiempo de la conveniencia de mi padre. Porque al final de cuentas, cuando yo empecé a estudiar esta carrera, un año después, Dios otra vez puso en mi corazón este deseo de prepararme. Y fue cuando le dije: papá, sé que te vas a enojar, sé que me vas a regañar y sé que me vas a castigar, pero yo ya no quiero seguir estudiando esto. Quiero prepararme, quiero estudiar. Y yo dije: Señor, pues si es tu tiempo, vas a tocar el corazón de mi padre. Mi padre tiene un corazón muy, no duro, pero es un gran hombre de Dios, lo amo mucho. Pero yo dije: si mi papá dice sí, es sí. Y si mi papá dice no, es no. Siempre ha sido así su vida. Y cuando yo le dije esto, mi papá me dijo: está bien, ¿dónde quieres estudiar? Y, a ver si, papá, ¿has entendido que hemos gastado miles de pesos en esta institución para prepararme? Hermanos, a veces usamos esa excusa de decir: aún no es el tiempo de Dios. Y es lo que el pueblo, ¿verdad? Ellos creían que estaban siendo prudentes, estratégicos, responsables. No es el tiempo para construir. Primero debemos estabilizar nuestras casas, resolver nuestras circunstancias, organizar nuestras prioridades. No es el tiempo. Pero entonces, ¿qué fue lo que hace Ageo? Ageo expone, ¿verdad?, que no es una autojustificación espiritual. Les revela la verdad. No era que Dios no había dado el tiempo, sino que era que ellos no querían que el tiempo que Dios les había dado. La fórmula interna del pueblo era: mi necesidad
mi prioridad. La obra de Dios es secundaria. Y para no sentir culpa, lo visto como desobediencia, lo reetiquetan como prudencia. No es el tiempo de Dios. Juan Calvino decía, el corazón humano no es una fábrica, es una fábrica de excusas, no solamente de ídolos. Y es que sí, hermanos, a veces ponemos tantas excusas para no ir a la iglesia, para no leer la Biblia, para no orar, para no visitar a los hermanos enfermos, para no evangelizar, para no hablarle de alguien, de la palabra de Dios. Es que voy en el metro y hay mucha gente. Pues por eso. Es que no tengo dinero para ayudar. Hermano, pero tenemos otras cosas que podemos hacer para ayudarle. ¿Cuántos creyentes hoy en día dicen, más adelante serviré, cuando tenga tiempo oraré, cuando mejore mi situación lo haré? Pero la verdadera fe no espera el momento perfecto, actúa en obediencia hoy. Ahora, ¿qué hace Dios cuando nuestra vida sigue avanzando, pero nuestro corazón se está alejando de Él? Usa la disciplina. La disciplina providencial de Dios. Podemos ver en el versículo 5 al 11 cómo Dios empieza a actuar en el pueblo de tal forma que les hace ver que es por su pecado, que es por las cosas que están haciendo. Ahora, hermanos, también no todo es por causa del pecado. A veces es por prueba, solamente quiere demostrar qué tal fiel somos a Dios, como lo fue Job, ¿verdad? No es por su pecado, pero en esta ocasión Dios le está hablando al pueblo diciendo, ¿sabes qué? Tu prioridad es otra, por lo tanto yo voy a hacer esto contigo. Dice R.C. Sproul, no existe ni una sola molécula rebelde en todo el universo que esté fuera del control de Dios. Dios tiene el control de nuestras vidas, hermanos. Y a pesar de la situación, de la adversidad, de la tribulación que estés pasando, Dios está en control de eso. La providencia de Dios, hermanos, es la obra continua mediante la cual Dios sostiene, dirige y gobierna todas las cosas, grandes y pequeñas, conforme a su consejo eterno para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. No es solo que Dios prevé lo que ocurrirá, sino que activamente lo dispone, lo ordena y lo usa como instrumento para cumplir sus propósitos perfectos. Dios está en control, hermanos. Dios usa la providencia para hablar cuando su pueblo deja de escuchar. Ahí podemos darnos cuenta, hermanos, que si somos sus hijos, Dios nos está hablando. Que si somos sus hijos, Dios nos está disciplinando. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Exactamente. Hermano, mi hijo Samuel, hay veces que digo yo, no quiero disciplinarlo, no quiero castigarle. Y mi esposa me recuerda, si no lo haces, más al rato te va a costar. A ver, ven. Te amo, hijo. Eso que hiciste está mal. Así es Dios con su pueblo. Somos sus hijos, por lo tanto, nos disciplina. Ahora, el patrón de la frustración descrito en el versículo 6, sembrar mucho sin fruto, comer sin saciarse, vestir sin calentarse, muestra que todo esfuerzo es estéril. Todo lo que tú hagas es en vano. Todo lo que tú trates de hacer no va a dar fruto. Va a ser incapaz de reproducirse. Y eso no es casualidad. Eso no es porque te estén fallando las matemáticas o porque te esté fallando la técnica, sino que Dios mismo frustra la obra del pueblo para llamar su corazón de regreso. El pueblo de Israel no estaba pasando una buena temporada, pero no era prácticamente por azares del destino, como la gente lo llama,
sino porque Dios les estaba llamando nuevamente a regresar con Él. Dios corrige por amor, no por ira. Dios, en el versículo 11 dice, llamé la sequía. Indica una acción directa, no natural. La providencia aquí es pedagógica. Dios retiene las bendiciones para restaurar, no para destruir. La disciplina divina no destruye, sino que redirige. Y la escasez no era el abandono, sino la gracia severa. Era Dios mostrando su amor, era Dios mostrando su compasión. Y algunos pudieran decir, hermano, pues qué compasión y qué amor. Bueno, pues si quieres sentir la ira de Dios, va a ser más difícil. Quizá nuestra frustración, nuestra enfermedad, nuestras circunstancias no esperadas, las pérdidas, puertas cerradas, no es castigo, sino una convocatoria de Dios. A veces mucha gente lo puede ver como un castigo. Es que Dios te está castigando por tu pecado, ¿verdad? ¿Por qué no mejor lo vemos desde otra perspectiva? Como una convocatoria, como un llamado de Dios, como una acción que Dios quiere que tú regreses. Dios puede estar tocando nuestra cosecha o nuestra comodidad para decir, regresa a mi obra, regresa a mí. Edifica lo eterno. Cuando nada funciona, Dios está alineando lo primero, para que lo primero vuelva a ser prioridad. Si Dios usa la providencia para despertarnos, entonces, ¿cómo deberíamos responder o cómo debería responder un corazón que finalmente ha sido despertado por Él? Bueno, pues una respuesta obediente a Dios. Cuando un hijo escucha, obedece. Y vemos del versículo 12 al versículo 15, cómo no solamente el pueblo de Dios despertó y cambió, no solamente aceptó ese mensaje, sino que también fueron transformados. No solamente el pueblo de Dios, sino que también el rey. Dice ahí el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Hubo un cambio completo. El cambio genuino empieza con el espíritu. Cierto día estaba platicando con un hermano y me decía, Elías, ¿sabes qué? Es que muchas veces hemos malinterpretado el reconocer el arrepentimiento a una manera que no es lo bíblico. Y yo le decía, ¿cómo es eso? Y él me explicaba que prácticamente este cambio de mentalidad, la metanoia que habla el griego, es cambiar completamente todo lo que nuestro ser pudiera estar pensando. Pero no en ese sentido, hermanos, de que si somos bautistas ahora nos vamos a volver presbiterianos, o que si son católicos ahora se van a volver cristianos, sino es un cambio de mentalidad, un cambio de idea. Ese es el verdadero arrepentimiento. No, en la palabra hebrea está un poco más explicada a volver a lo que era, volver a lo que es. Y es lo que el pueblo de Israel hizo. Hubo un arrepentimiento, hubo un cambio de mente, un cambio de mentalidad. El cambio genuino comienza con el espíritu. La obediencia de Israel no nació del esfuerzo humano ni de un sentimiento de culpa. Nació de un acto soberano de Dios. Muchos pudiéramos decir, ¡ay, qué pueblo tan obediente! Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. No es porque tú puedas. Si tú quieres esforzarte, adelante, esfuérzate, pero no lo vas a poder si Dios no está contigo. Porque ese cambio
no es que nosotros lo produzcamos, sino que Dios lo produce para gloria del Padre. El texto usa la palabra hebrea ahí en el pasaje de hubo un despertar, hubo un avivamiento, sacudir, ¿verdad? Mover interiormente. Y cuando Geo describe que Jehová despertó el espíritu de Zorobabel y del resto del pueblo, utiliza esa palabra, arar. Esta palabra es profundamente expresiva y revela algo más que un simple ánimo emocional. Y a veces eso nos pasa, que solamente es un ánimo de decir, pues se escuchó bien padrísima la predicación del hermano Elías, voy a cambiar. Y tal vez dentro de 8 días sea igual. No es simplemente animarse o motivarse. En la mañana nuestro hermano, ¿verdad?, que estaba dando la clase, precisamente bien lo decía. No son palabras de ánimo o palabras motivacionales, la palabra de Dios, sino que es un momento en donde nosotros tenemos que en verdad cambiar, ser transformados por Él. Arar también significa sacudir, y esa imagen es fuerte, como cuando alguien tiene que sacudir suavemente a otra persona para despertarlo de un sueño profundo. ¿Alguna vez te ha tocado que alguien está dormido tan profundamente que tienes que moverlo fuerte para despertarlo? Así es ese despertar que nosotros debemos de tener. Es como si Dios tomara un corazón dormido y lo encendiera de nuevo. No fue una campaña motivacional la que dio Ageo, no fue una reorganización del liderazgo, no fue un evento, un plan nuevo de trabajo, sino fue una renovación espiritual iniciada desde arriba hasta abajo. Dios produciéndolo en el hombre. Donde el espíritu despierta, el pueblo responde. La presencia de Dios estaba como garantía, hermanos. Después de sacudir su corazón, Dios les repite esta promesa que Él iba a estar con ellos. En el versículo 13 dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esta declaración no es un adorno espiritual, es la base, el fundamento y la energía de toda obediencia verdadera. Esa promesa que Dios dio hacia el pueblo de Israel, Moisés ante una misión imposible, esa promesa que Dios dio a Josué en esta transición incierta de decir, ¿qué hago ahora? Esa promesa que Jesús dio a la iglesia antes de enviarla al mundo, de estar con nosotros. La lógica de Dios es esta, hermanos. No obedeces para ganar su presencia. Su presencia es lo que hace posible tu obediencia. Hermanos, es algo maravilloso, porque podemos darnos cuenta que si obedecemos a Dios, no es por nuestros méritos, no es por lo que podamos hacer, no es por nuestro conocimiento, sino es porque Dios está con nosotros. No obedeces para ganar su presencia. Su presencia es lo que hace posible tu obediencia. No avanzas por tu fuerza. Su compañía es la que te sostiene en su misión. Y no perseveras por tu mérito humano. Es su gracia la que garantiza cada paso que das. Así es el mandato. Edifiquen. No es una carga pesada, ni una expectativa imposible. Es la respuesta agradecida de un corazón que sabe que si Él está con nosotros, podemos construir lo que Él nos llamó a levantar. La presencia de Dios, hermanos, siempre ha sido suficiente para sostener a su pueblo. Y en Cristo vemos la plenitud de esa presencia. Cuando Ageo llamó a reconstruir el templo, estaba apuntando a una realidad mayor. El verdadero templo no es una estructura física, sino la persona del Hijo de Dios.
Jesús mismo declaró: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, relevando que Él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios y que en Él encontramos la comunión que el antiguo templo solo podía anticipar. Hermanos, hoy no edificamos con madera ni piedra, sino con vidas renovadas por el Evangelio, siendo nosotros piedras vivas, formadas y unidas por la gracia de Dios. Así como el pueblo de Israel regresó a la obra cuando entendió que Dios estaba con ellos, también nosotros somos llamados a avanzar con la certeza de que Cristo está presente. Su Espíritu nos despierta y su gloria da propósito a cada paso que damos. La comunión con Cristo es el centro y la fuerza de toda obra que vale la fuerza de toda obra que vale la pena emprender. Donde Dios habita, surge la esperanza. Y cuando su pueblo responde en obediencia, su gloria vuelve a llenar la casa. Porque cuando el templo está vacío, el corazón también lo está. Pero cuando Cristo es nuestro templo, nuestra vida entera vuelve a tener sentido, dirección y propósito. Recordemos esto, hermanos. Primero Dios, porque cuando el templo está vacío, el corazón también lo está. Y ahora debemos preguntarnos con honestidad: si Dios ya decidió habitar entre nosotros, si Dios ya te eligió para salvarte, ¿qué excusa nos queda para no edificar lo que Él nos llamó a levantar? Pongámonos en pie, hermanos, para orar. Y mientras que cerramos nuestros ojos, meditemos en nuestras preguntas. ¿Cuánto más seguiremos invirtiendo en nuestras casas artesonadas mientras la casa de Dios permanece en segundo lugar? ¿De qué sirve llenar nuestras agendas si nuestro corazón sigue vacío del propósito de Dios? ¿Cuántas señales más necesitamos antes de reconocer que Dios nos llama a volver primero a Él? Si Dios ha despertado nuestro espíritu, ¿por qué seguir viviendo como si nada hubiera cambiado? Si Dios está con nosotros, ¿qué nos impide levantarnos hoy y comenzar a edificar? ¿Reconoces que necesitas volver a Dios? Hazlo, porque Él mismo es quien despierta el corazón y nos trae de regreso por su gracia soberana. Amén. Que Dios les bendiga.